¿Qué tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy aquí robando un poquito de la habitación de mis hijos y pues antes de ir a la cama ya me puse mi cremita protectora de la noche. A esta edad uno ya debe empezar a cuidarse y más que todo con estos climas tan variables que tiene Quito. Aprovechando que estoy en la habitación de mis hijos, esta es la parte de mi nena. Sí, siempre se andan peleando por su parte ahí. Y ella también es hábil y a veces hace unas cositas bonitas. Ahí está su colgante que hizo hace poco con los restos de lana que yo tengo. Aquí está un unicornio que yo le tejí hace 2 años y que siempre lo pone en el borde de su cama. Algún rato les voy a enseñar también a tejer este en sábado de manualidades. Antes de ir a la camita, quiero enseñarles una puntada bien fácil y rapidita de aprender. Es el punto garbanzo tejido a 2 agujas. Con esta lana jazmín con la que estoy haciendo un trabajo. Es un tono medio palo de rosa o algo así. Muy bonito. Y voy a tejer con un par de agujas pequeñas con las que siempre les hago las muestras. Se realiza siempre con múltiplos de 4. Voy a montar 20 puntos para enseñarles esta muestra. Vamos a hacer el nudito de inicio, que sería mi primer punto. Paso la aguja y vamos a apretar un poquito, nada más. Entonces, voy a hacer los 19 restantes porque aquí está el primero. Y vamos. 2, 3, 4, 5, 6. Si ven que yo paso el hilo por el punto aquí, hago una lazada y saco el hilo y luego monto a la aguja. Hago una lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Y así voy a completar 20 puntos. Una vez tejido los 20 puntos, vamos a tejer los 2 puntos de borde al derecho. ¿Sí? Vamos 1 y 2. Aquí el primero sí lo tejo porque es la primera vuelta. ¿Sí? Ahora vamos a tejer 16 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y voy a terminar con 2 de borde tejiendo al derecho. Ahora voy a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer nuestros 2 puntos de borde y los voy a hacer igual al derecho, ¿sí? Entonces vamos 2 derechos. Ahora pongan atención porque todo va a ser tejido al lado del revés. Entonces voy a tomar los 3 puntos primeros y los voy a tejer juntos así, al revés. ¿Sí? El siguiente punto va a ser tejiendo un derecho, ahí mismo tejo un revés y luego tejo el derecho. En este punto estoy tejiendo los 3 que hicimos acá juntos, ¿sí? Estoy devolviendo en este punto los 3 que juntamos acá. Ahora, volvemos a tejer los 3 puntos juntos
al revés, así, y el siguiente devolvemos esos 3 puntos tejiendo un derecho, un revés y un derecho ahí mismo. Los siguientes 3 puntos los tejemos juntos. El siguiente, un derecho, un revés y un derecho ahí mismo. Los 3 siguientes los tejemos juntos, así. Y en el último que nos queda devolvemos un derecho, un revés y un derecho ahí mismo. Los 2 últimos son de borde y vamos a tejer al derecho. Damos vuelta al tejido y vamos a tejer los 2 derechos de borde y los 16 siguientes al revés. Aquí sí van 1 por 1, ¿sí? Los 2 de borde. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a alternar, pongan atención. Tejemos los 2 derechos de borde y aquí nosotros en la vuelta anterior comenzamos tejiendo 3 puntos juntos y en el siguiente ponemos derecho, revés y derecho. Ahora vamos a alternar. Comenzamos el primero tejiendo derecho, revés y derecho en el mismo punto y luego estos 3 puntos los tejemos juntos. El siguiente lo vamos a tejer 1, 2, 3 en un solo punto. El siguiente tejemos 3 puntos juntos. El siguiente derecho, revés y derecho ahí mismo. Los que siguen van a ser juntos. El siguiente derecho, revés y derecho ahí mismo. Y los 3 que quedan van a ser juntos. Ahora nos toca los 2 derechos de borde. Damos vuelta al tejido y miren cómo ya se notan las bolitas de los garbanzos. Vamos a hacer unas vueltitas más para que ustedes noten la puntada. 2 derechos de borde y los 16 puntos que siguen vamos a tejer al revés en esta vuelta que sería la vuelta del derecho, ¿sí? Todo al revés. Ahí está. Ahora damos vuelta al tejido. Vamos a hacer los 2 derechos de borde y aquí ya nos toca empezar con los 3 puntos juntos. Así. En el siguiente va derecho, revés y derecho ahí mismo. El siguiente 3 puntos juntos. Al revés. El siguiente derecho, revés y derecho ahí mismo.
y luego los 3 puntos juntos. Luego derecho, revés y derecho. Luego 3 puntos juntos. Al revés. Luego derecho, revés y derecho. Y termino con 2 derechos de borde. Siempre ustedes van a ir alternando. En la vuelta al derecho, todos los 16 puntos van a ser al revés, sin ningún inconveniente. Al siguiente lado, ustedes notan que aquí están los 2 puntos de borde y el primer punto ya nos tocaría tejer ahí mismo derecho, revés y derecho y luego 3 puntos. En cambio, en la siguiente vuelta comenzaríamos con 3 puntos juntos y luego el punto de derecho, revés y derecho. Les voy a hacer un poquito de tejido para que ustedes vean cómo va quedando, ¿sí? Miren, amigas, cómo va quedando nuestro tejido, cómo se va formando nuestro punto garbanzo. Vamos a hacer una vueltita más para que les quede claro. Tejemos los 2 derechos del borde y como estamos en la parte derecha del tejido, vamos a tejer los 16 puntos siguientes al revés. Así. Y luego los 2 puntos de borde al derecho. Ahora doy vuelta al tejido. Mis 2 derechos de borde. Aquí me toca el primer punto para hacer un derecho, un revés y un derecho ahí mismo y suelto. Luego los 3 siguientes los voy a tejer juntos. Así. Luego el que viene derecho, revés, derecho. Y seguimos con 3 puntos juntos. Luego derecho, revés, derecho y luego 3 puntos juntos. Es súper fácil esta puntada, amiga. Derecho, revés, derecho y los 3 que vienen juntos. Al revés y luego los 2 siguientes al derecho, que son los de borde, ¿sí? Doy vuelta al tejido, 2 de borde y aquí nos toca al revés. Dos puntos de borde al derecho, ¿sí? Y al dar la vuelta ustedes solamente van a alternar, ¿sí? Aquí está mi borde y en la vuelta pasada nosotros comenzamos del primero tejiendo ahí mismo derecho, revés, derecho. Aquí nos toca
empezar con 3 puntos juntos y así en cada vuelta siempre vamos a comenzar alternando. Aquí la siguiente ya les tocaría en el mismo punto, derecho, revés, derecho, y así van escalando hasta que terminen la prenda que deseen tejer. Pero por lo pronto ustedes van a ir ensayando en casa la puntada para que puedan hacer cualquier prenda. En alguna ocasión voy a enseñarles a tejer una prenda con esta puntada. Y así es como queda el punto garbanzo. Vayan preparando ustedes su muestra y practiquen para que puedan hacer cualquier prenda que deseen. Pueden ser saquitos de bebé, gorros, bufandas, en fin. Ahí está, el punto garbanzo. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es muy fácil de tejer? Es cuestión de que ustedes tomen sus palillos, tomen lana y empiecen a repasar, porque algún rato les sorprendo con una linda prenda en la que voy a utilizar esta puntada. Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba, síganse suscribiendo a mi canal, pero activando la campanita para que no se pierdan un solo tutorial mío. ¿Sí? Les comento que tengo ya 2 videos guardaditos de martes y el sábado anterior, que era el primer sábado de manualidades. No los subí porque estábamos con la algarabía, preparando todo para festejar a mi mami que estuvo de cumpleaños este martes. Entonces nos dedicamos con mis hijos, con mis hermanos, mis sobrinas, a hacer algo muy lindo para ella. Porque realmente para nosotros es una bendición tenerla con nosotros y cada año yo doy gracias a Dios que ella esté a mi lado. Sí, a ella le encanta verme tejer. A veces me acompaña en la noche cuando me quedo hasta muy tarde. Porque le gusta estar ahí conmigo y obviamente nosotros le retribuimos el amor que ella nos da. Entonces les debo esos 2 videos para este sábado y el martes que viene. Son muy lindos, no se pueden perder, amigas. Y bueno, no les canso más, me voy ya a la camita.